Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, hoy nos acompaña el licenciado Sergio Correa Villegas, licenciado en Psicologías. ¿Qué ¿Qué tal, tal? ¿Cómo Daniel? estás, Sergio? Todo bien, por fortuna. Bueno, espero que estés bienvenido y que la pases Gracias bien. por la invitación. Bárbaro. Y les cuento también que, bueno, Liz no nos acompaña hoy, momentáneamente está ausente, pero bueno, se va a reintegrar en los próximos encuentros. Primero, para comenzar, queríamos comentarles que hemos estado observando que nos están realizando muchas preguntas, apenas algunos comentarios, particularmente sobre el video anterior, que fue sobre los principios económicos. Y bueno, a raíz de esto estuvimos charlando y tememos que piensen que al tratarse de conceptos con un alto nivel de abstracción, por eso mismo no le encuentran utilidad en la práctica. Tememos que crean que esto no sirve para aplicarlo en la clínica, o bien no entiendan cómo. Entonces, un poco la idea es transmitirle que la teoría, que es lo que se está desarrollando acá, y estamos transmitiendo acá con Isabel, la teoría es una herramienta que nos sirve para trabajar en la clínica, tiene una aplicación. Entonces, por eso queremos mostrarles con un par de ejemplos prácticos, una suerte de viñetas de casos clínicos breves, porque no tenemos mucho tiempo, para que vean justamente cuál es la utilidad de entender el funcionamiento, en este caso de los principios económicos. ¿Para qué nos sirve en la clínica poder conocer el funcionamiento? No sé qué les parece a ustedes, ¿están de acuerdo? Absolutamente. Ujú. Por eso, bueno, Comentábamos antes una viñeta que vos nos sí, habías contado, ¿no? exactamente. Si quieren podemos comenzar justamente por un caso clínico. Voy a comenzar haciéndole un breve cuadro de situación. Ujú. Se trata de un muchacho joven, ¿no?, que actualmente tiene episodios de angustias desbordantes, no las puede controlar, muy repetidas, esto es cotidiano. Y para contar un poquito brevemente la historia, este muchacho ha tenido en su adolescencia, durante el colegio secundario, reiterados episodios de mucha agresión psicológica y física por parte de sus compañeros. También en la escuela primaria, o sea que ya venía de antes, y son situaciones que se repetían constantemente. Esta experiencia lo llevó a, digamos, a acumular mucha angustia y mucho odio. Angustia porque no sabía qué hacer en lo cotidiano para evitar este tipo de situaciones, y mucho odio hacia sus compañeros, mucho odio a todo, odio al mundo tenía. También fueron situaciones que las encaraba con mucho miedo, con terror prácticamente, porque estaba aterrado justamente incluso a la hora de salir a la calle. Yendo un poco a la temprana infancia, también ha tenido experiencias de agresión. Quien lo tenía a su cargo había reaccionado en más de una ocasión irasciblemente porque los amarreaban del brazo o le gritaban, y esto ya le fue como infundiendo miedo. Lo que le pasa a este muchacho en la actualidad son estos episodios de angustia que les comentaba, angustia desbordante, y lo que trata de hacer en ocasiones para calmarse, según él, es tirarse al piso de espalda, porque dice que eso le permite una sensación de contención. Dice que encuentra, al tirarse en el suelo, como que algo lo agarra, algo lo sostiene. Y de este modo, durante esos episodios de angustia fuerte, logra temporalmente calmarse. Se describe como que es una bomba a punto de explotar, ¿no? Entonces, estas situaciones de tirarse al suelo para tranquilizarse un poco momentáneamente a veces le resultan, pero en ocasiones le surge la necesidad al mismo tiempo de, según él, tomar lo que tenga a mano,
un mueble o un objeto o algo y arrojarlo contra la pared y destrozarlo. O sea, tiene mucha bronca y odio acumulado. Lo que vemos en este caso, porque en ocasiones ha fallado esos intentos de calmarse, esos intentos de buscar un poco de contener dentro de sí las emociones. Por eso busca el suelo como algo que le da un contenido, le da un sostén. Lo que intenta hacer es mantener dentro sus emociones para no explotar como una bomba. Pero en ocasiones falla. Por eso termina destrozando muebles o rompiendo algunos adornos o algunas cosas. Lo que les quiero mostrar con esto es que son intentos de mantener, en mi opinión por lo menos, ahora lo veremos, son intentos que tiene de mantener una constancia interna, pero que fallan por la tensión, por la acumulación de odio y por no poder procesar esas emociones. Entonces falla ese intento de sostener una constancia y apela a una descarga de la tensión cuando rompe o destroza algunos objetos o algunos muebles. Con esto quiero mostrarle que esa sería la descarga propia del principio de Nirvana, que es descarga de odio destructivo. Es liberar al aparato psíquico de la tensión interna por no poder modular emociones, por no poder sostener una constancia interna. No sé si se entiende. Absolutamente. Es la imposibilidad de mantener la constancia en un nivel interno más alto. Por eso la necesidad de descarga de algo que no puede contener en su interior. Es decir, no puede procesar representacionalmente con ideas las emociones de odio. Entonces, la energética del odio queda en procesos muy bajos representacionalmente que solo puede expulsar muscularmente. Y es para evitar esa expulsión muscular, que sería nirvánica, una descarga ciega, o rompe muebles o se autocontiene más o menos con el piso. Muy bueno el ejemplo. Ese es un ejemplo de la energética psíquica y de que los principios económicos sirven, son herramientas para comprender al paciente y a toda la gente. También de pronto pensar desde un material clínico el caso de un adolescente que todo el tiempo está buscando la pérdida de la conciencia por medio del consumo de sustancias, de alcohol, que le permiten básicamente no pensar. Es como si el consumo finalmente llevara a la posibilidad de perder la claridad de la conformación del pensamiento y, digámoslo, tener un procesamiento secundario adecuado, ¿no? Entonces, como que la búsqueda es básicamente un funcionamiento expulsivo, es la oportunidad de no pensar, de no poder procesar. Bueno, Sergio, vos has dado, a semejanza del ejemplo de Dani, una de las características esenciales del principio de Nirvana. El principio de Nirvana es corrosivo a cualquier pensamiento, aún a las pocas fantasías que se puedan tener por el principio de placer. Es corrosivo aún a esas fantasías. Entonces, querer vaciarse es el signo del principio de Nirvana. Y en la época actual, supongo que en todas las épocas, pero actualmente la adicción
es una pandemia mundial y la adicción llevada a su extremo es fundamentalmente querer vaciarse. Claro. Hay una chica que murió en una fiesta electrónica, a la cual cito, desgraciadamente, la cito permanentemente. Es una chica que antes de ir a esa fiesta le dijo a una amiga: yo lo que quiero es estar en Plutón. ¿Plutón qué es? Borrarte. Borrar. Claro, como que podríamos pensar que el funcionamiento nirvánico no solamente obedece como a la propia individualidad o a las propias fijaciones que cada individuo pueda tener, sino que también en la época actual hay situaciones potencialmente traumáticas o que pueden llevar a un funcionamientos nirvánicos. El posmodernismo, nuestra época social, creo que es una época que tiende a criar aparatos psíquicos con predominancia nirvánica. Por ejemplo, el facilismo en las escuelas, que psicopedagogos y psicólogos también crean que enseñanza tiene que ser divertida, es un error. La enseñanza sí tiene que ser agradable, pero exige esfuerzo y disciplina. Yo no digo que tenga que ser un horror, una tortura, pero esfuerzo y disciplina. Eso no se le está enseñando a los chicos. Entonces, ¿por qué nos sacamos tan malas notas en las pruebas mundiales? ¿Por qué llegan los alumnos a la universidad y no saben leer? Somos testigos, Dani y yo. Por el facilismo. No entienden, no van al diccionario, no averiguan qué quiere decir una palabra, no entienden el texto. Entonces ya está, facilismo. Entonces eso es vaciar los sistemas secundarios. Si se vacían los sistemas energéticos secundarios, con suerte caes en los sistemas del principio de placer. Y los sistemas del principio de placer te llevan muy fácilmente, pero muy fácilmente, a los sistemas energéticos del principio de nirvana. Claro, yo por ahí puedo también, que lo he visto mucho en los chicos, que es un dicho o un imaginario social del contexto que dice que el que piensa pierde. ¿Viste que vos? tiene mucho que ver con darle un privilegio a la acción y no un privilegio a la posibilidad del pensamiento y posteriormente a la posibilidad sublimatoria. Eso que decís es terrible, Uh-huh. que se conecta con que vivamos la época de la posverdad. ¿Lo escucharon? Sí. ¿Qué es la posverdad? Decila que se canta. Inventos, mentiras. La noticias verdad que no existe. Si la verdad no existe, ¿para qué vas a pensar? Decí cualquiera. Es que el ejercicio del pensamiento, lo que vos estás diciendo es que el ejercicio del pensamiento implica una inhibición del principio del placer. Claro. La inhibición es a través del esfuerzo, de sostener Claro. ese nivel energético que es
más complejo y justamente cuesta Claro. más sostenerlo porque implica inhibir un principio de placer que es como más seductor. Displacer, porque el principio de placer, creo que todo el mundo se olvida, tiene dos puntas. Búsqueda compulsiva del placer y evitación compulsiva del displacer. El esfuerzo. El esfuerzo. Compulsivamente el esfuerzo. Claro. Entonces, si cuando uno se pone a estudiar y te cuesta entender algo y te causa displacer hacer el esfuerzo y huís compulsivamente de hacer el esfuerzo, estás cayendo en las redes del principio de placer-displacer, y eso te pone frágil frente al principio de nirvana. ¿Qué dice Freud? ¿Cuál es el principio de realidad? Pensar lo que te duela. Si es realidad, tenés que pensar aún lo que te duele. ¿Qué hacemos en psicoanálisis? ¿Acaso el paciente se muere de risa con todo lo que le decimos? No, tenemos que modular las cosas angustiantes y dolorosas. No le decimos brutalmente lo que duele, pero dosificadamente también le decimos cosas que le duelen. Claro. Por eso es tan importante, como decíamos al comienzo, conocer la teoría como una herramienta y usarla como una herramienta, porque justamente la teoría lo que dice es que la instalación del pensamiento se debe gran parte a la tolerancia a la frustración. Exacto. Esto ya es más de Bion, quizás el que más desarrolló Claro, esto, pero es justamente poder tolerar frustraciones permite la instalación Pensar lo que paulatina del duele, pensamiento, que es pensar lo que duele. Yo creo que es Seguro. fundamental pensarlo, digámoslo, en términos clínicos, porque fundamentalmente el fin, digámoslo, clínico del psicoanálisis es el fortalecimiento del yo realidad definitivo, que por medio de la perlaboración le permite al paciente fortalecer el pensamiento y procesar el displacer también. Exacto. El pensamiento es un músculo. Entonces, ¿a quién le gusta estar haciendo gimnasia para tener un buen cuerpo? Bueno, algunos sí. Algunos sí. A Manu Ginóbili le gusta. A mí no. Por eso no tengo buen cuerpo. Pero el que quiere ser Manu Ginóbili, tiene que trabajar como él. Tiene que trabajar. Y yo, para saber Freud, Tuviste que trabajar. hice montones de cuadernos, montones de apuntes. No es que le pegué una leída y lo entendí. Con lo cual lo que estás diciendo también que el principio de realidad se constituye por la postergación de placeres inmediatos, con la consecución de un proyecto, donde se articulan los ideales, los valores, una consecuencia en el tiempo, la posibilidad de saber que eso te va a llevar un tiempo que tiene plazos. Absolutamente. Y por eso el psicoanálisis es largo, no porque seamos malos, no porque seamos ineficientes. Al contrario, mientras más sabemos, más largo
se hace el psicoanálisis. Es largo porque le tenemos que ayudar a pensar al paciente. Le tenemos que hacer pasar lo que él tiene en forma de principio de nirvana y principio de placer. Se lo tenemos que hacer pasar al principio de realidad. Esos actos que hablaba Dani del paciente que él ejemplificó, a la posibilidad de pensar qué le pasó o qué podría ser, es todo un camino. Una cosa es rememorar y otra cosa es revivenciarlo. Sí, y una cosa es Y compulsivamente otra hacerlo, cosa ¿no? es cómo intervenís para que pueda pensarlo. Hoy sí, Claro. ¿No? Bueno, ahí está ya el arte de cada uno en la clínica, justamente. Seguro, pero ¿a qué tiende uno? A que pueda pensarlo. Aquí es duro atravesar ciertas experiencias, pero tenés que representarlas e investirlas. Yo creo que ahí justamente como que resulta determinante la categoría de pensamiento para pensar un psicoanálisis, porque justamente vemos que uno de los mayores peligros que atentan contra, digamos, el buen desarrollo de un análisis es la imposibilidad de pensar y finalmente poder derivar en algún punto en una RTN, ¿no? Sí, Que, sí. o sea, el pensamiento es o el lugar que te permite aquello que era ello, darle la posibilidad que pueda ser pensado por los procesos secundarios. Exacto. Y quiero remarcar esto. El pensamiento secundario es energía, es desarrollo muscular. Así como dije que Manu Ginóbili o Messi desarrollaron músculo, y ese músculo es inteligencia porque no es músculo bruto. Desarrollar pensamiento secundario, que es lo que tiene que hacer un nene en primaria, en secundaria, en universitaria, es desarrollar la energética del pensamiento secundario, es la energética del sentido de realidad. ¿Qué es lo que va a permitir la elaboración? Claro, claro. Es la herramienta que permite la elaboración. Y lo que le va a permitir una vida con proyectos, si no desarrolla el pensamiento secundario, no va a tener propuestas de un ideal del yo. Que no digo propuestas enormes. Ser Messi. Ser Messi. No, las que cada uno tenga, las que cada uno quiera. Que sea programador, que sea un buen psicólogo, que es mucho decir. Pero finalmente, digámoslo, los procesos de los pensamientos secundarios te permiten de alguna forma apoderarte de la realidad, que es fundamental. Bueno, has dicho una cosa importantísima. Solo el pensamiento secundario te permite el apoderamiento de la realidad. Yo siempre digo, qué pena los que no estudian, porque el pensamiento es poder, es apoderamiento. O sea que pierde mucho la gente que no estudia. Sobre todo capacidad de ver la realidad.
que es poder. Por eso, justamente lo que Es decías vos. poder, sí. Porque si ves la realidad, podés operar sobre ella. De alguna forma el pensamiento te libera de estar metafóricamente encarcelado a lo pulsional. Claro. Exactamente, y no es muy metafórico, Exacto. te diré, Sí, sí. es bastante concreto. Sometido Sí, sí. a las compulsiones, por Ujú. ejemplo, el sufrimiento que eso implica, Sí. que uno lo ve. Si no ves la realidad, te dedicas a comer helado hasta reventar, por no decir otra adicción. Claro, y es como fundamental remarcar que el aparato psíquico tiene, digamos, dos opciones frente a los estímulos externos e internos, que es tramitar o expulsar. Exacto, mira, tramitar secundariamente, dedicarte a comer helado hasta reventar o expulsar. Son las tres Claro. opciones. Ujú, Digo comer helado, pero hay otras peores. Y expulsar te referís a no representar. No representar, es Con eso decir, hacemos referencia de tirarte al nuevo suelo. a los tres principios que venimos tratando de ejemplificar Incluso hoy. Claro. desrepresentar, además. Que ¿Qué peor sería? también. Es peor, Desrepresentar, borrar lo que tenés. claro. Ajá. es peor, es Desintrincar. peor. Exacto. Yo hago propaganda a mi libro. En mi libro, Freudiando pacientes y época actual, cuento una RTN de las pocas que he tenido en mi Reacción vida. terapéutica negativa. Gracias. El caso que llamo al principito puto, que tenía fantasías, siendo un hombre de más de 30 años, de abrir las piernas de la madre, meter la cabeza y meterse en el vientre de la madre. Es decir, yo nunca vi una fantasía tan regresiva. Para hacerla muy corta, llegó a ganar $400,000 en coima, cumpliendo su sueño de ser puto, porque cobraba coima. Se las gastó, las desperdició, no me pudo pagar más. Y a los meses de dejar análisis, tuvo un cáncer y murió de cáncer. Esa es una RTN. O sea, volvió al seno materno, lo enterraron. Claro, para dar un breve giro por ahí, para que quede más claro, pero es por no poder representar lo que estaba apareciendo en el análisis, que es como una verdad diferente al ejercicio pulsional que él venía haciendo con todas estas actividades que vos contabas. La reacción del aparato psíquico es volver a cero, Sí, es reacción propia del principio de Nirvana. exacto, Descarga. exacto. No pude elaborar, dejó el análisis, no pude elaborar esa fantasía nirvánica de volver al seno materno, que es una fantasía mortal, ¿no? O sea que es importante, por lo menos en la RTN, trazar otra línea a la que plantea, por ejemplo, Freud, que obedece a un masoquismo moral y un superyo absolutamente No, sádico. moral no, masoquismo directo. Directo, que Sí. no permite la cura, sino que por Tienes otra... razón, Claro. lo plantea Sí. como moral. Yo en ese punto difiero con Freud. Yo la RTN
no la atribuyo a un super yo sádico, la atribuyo a una regresión del aparato psíquico. Sí, algo más fuerte, me parece. Sí. Claro. Para mí es mucho más grave. Sí. Bien, yo diría a riesgo de extendernos un poco más y que no se duerman también. Es bastante material. Estuvimos divertidos. Bueno, yo la pasé muy bien, calculo. Sergio, ¿cómo la pasaste? Bien, sí. Bueno, me alegro. Ustedes, Graciela, Elizabeth. Sí, Bueno, sí. me alegro. Entonces, si les parece bien, como para ir cerrando el día de hoy, Sí, como siempre les solemos decir, comenten, pregunten, anímense, si algo no entienden, pónganlo en los comentarios acá en el canal de YouTube, suscríbanse, Freud Desconocido se llama el canal, compártanlo si les parece que es interesante, dennos al like también, es importante. Y bueno, en Facebook los pueden seguir en Más que nada Isabel, estamos por ahí también nosotros, estructura y funcionamiento del psiquismo, siempre me equivoco. Es estructura y funcionamiento del psiquismo, metapsicología. Perfecto. Hasta la próxima. Chao. Hasta la próxima. Chao.